En la historia de este canal de YouTube, que es breve porque aún no cumple ni 2 años, solamente ha habido un momento crucial, y fue cuando dije que me unía oficialmente al grupo de fans que pedían la descanonización de las secuelas. Así que desde ese momento pasé abiertamente a considerarlas un producto alejado de la continuidad de la saga. Pero hoy, en esta reseña, vuelve a haber un punto de inflexión, y es que abiertamente digo que el capítulo 3 de la serie de The Acolyte es lo peor que he visto desde que soy fan de Star Wars, y además con muchísima diferencia. No solo porque resignifique la naturaleza de la fuerza o tenga un guión, argumento e interpretaciones escritos por auténticos chimpancés, sino porque el núcleo central de este episodio ataca directamente el personaje de Anakin y su condición de elegido de la fuerza. Así que en el vídeo de hoy hablaremos de todo esto y veremos cómo esta nueva serie acaba de echar por tierra el punto principal del universo de Star Wars. Pero antes, un pequeño sponsor. Si alguna vez has querido tener un videojuego de Star Wars en el que poder escribir tu propia historia, como el GTA Roleplay, hoy es tu día de suerte. No solo te voy a hablar de la experiencia de rol definitiva dentro de las guerras clon, sino que además es mucho más completa de lo que te puedas imaginar. Los desarrolladores de Unity Networks han abierto sus servidores en España y mantienen muy activos los de Latinoamérica, así que es tu oportunidad para crear tu propio personaje y rolear tanto como un soldado clon como con un Jedi, y poder escalar puestos para llegar a lo más alto del ejército de la República o llegar a ser un maestro Jedi. Para jugar es muy sencillo, simplemente descárgate el Garry's Mod de Steam, ingresa a la página web que te dejaré en el comentario fijado, selecciona tu servidor de preferencia, es decir, el de Latinoamérica o en España, y listo, ya podrás formar parte de la mayor comunidad de rol de Star Wars e incluso interactuar con tus personajes favoritos. Además, hay actividades diarias y cada semana se realiza una conquista galáctica, involucrando toda clase de vehículos, estrategias de batalla y los diversos batallones de clones. Créeme, lo he probado y es una experiencia única, así que ¿a qué esperas? Descarga el Garry's Mod, entra al Discord oficial de Unity Networks y empieza tu aventura. Bien, voy a intentar ser lo más breve y conciso que pueda con cada punto para que este vídeo no se haga demasiado largo, así que si ves que me he dejado algo sin comentar o te hacía ilusión oírme hablar de un aspecto concreto del episodio, te recomiendo que vayas a ver el directo que hice este miércoles y que te dejaré en el comentario fijado, porque ahí lo analicé absolutamente todo. Dicho todo esto, empecemos con cómo ha cambiado Acolyte el concepto de la fuerza. En el capítulo vemos a la madre Anisella dar una lección acerca de qué es la fuerza, cómo funciona y de qué modo guía y conecta todas nuestras acciones. La forma de explicarlo es totalmente nueva y destruye varios principios fundamentales vistos en películas como Una Nueva Esperanza o El Imperio Contraataca, por ejemplo. Sin embargo, todo lo que vaya a decir ahora se puede perdonar si tenemos en cuenta que esa era la forma que tenían esas brujas en concreto de entender la fuerza. Equivocada, por supuesto, pero quizá no tenían los medios para creer lo contrario. Es más, podemos dudar que supieran de la existencia de los midichlorianos incluso, así que lo dicho, podemos disculparlas por eso en términos de lore y de narrativa interna de la serie. Ahora bien, la forma en cómo hablan de la fuerza no tiene ni pies ni cabeza. Anisella dice que es un hilo que lo conecta todo, pero tanto Yoda como Obi-Wan se refirieron a ella como un campo de energía. Una cosa es un hilo que une de forma bidireccional dos elementos y otra muy distinta, una niebla que rodee dichos elementos. Además, si nos vamos a la explicación de Qui-Gon en el episodio 1, cuando habla con Anakin, tenemos unos datos más biológicos de lo que es la fuerza, involucrando a los midichlorianos y una relación de simbiosis con las personas sensibles a la fuerza, a quienes les comunican la voluntad de la misma. Así que bueno, a nivel de lore, la fuerza no es un hilo. Después, Anisella vuelve a equivocarse, y de una forma bastante graciosa, cuando dice que la fuerza no es un poder que se use, y bueno, literal, hace escasos segundos, ella misma usó la fuerza para hacer levitar un objeto y dárselo a las niñas, y además vuelve a usarla después para empujar a las brujas que le ayudaban con la demostración. Pero bueno, ya sabemos que esta serie no respeta ni sus propios diálogos. Más tarde Anisella confunde los dos aspectos de la fuerza diciendo, y cito textualmente, que tirar del hilo lo cambia todo y te ata a tu destino. No voy a entrar en detalles, pero básicamente la característica principal de la palabra destino es que es algo que no puede ser cambiado. Por mucho que te esfuerces en hacerlo, el destino es inalterable, y tenemos miles de ejemplos en la literatura que lo confirman. Y bueno, sin ir más lejos, el caso de Anakin es la muestra perfecta de que el destino se acaba cumpliendo aunque todo parezca indicar lo contrario. Lo que pasa es que Anisella habla de manipular el destino y se confunde, porque no solo hay un tipo de fuerza, sino dos. En realidad hay más, pero digamos que para lo que nos interesa hay dos. Por un lado, la fuerza física y por el otro, la fuerza cósmica. Para no hacerlo muy largo y complicarlo aún más, en resumidas cuentas, la fuerza física es aquella que la gente puede manipular
manipular, como levantar objetos, asfixiar a alguien o lanzar rayos, mientras que la fuerza cósmica es la fuerza que mantiene unida a la galaxia y rige los destinos de sus habitantes, algo así como una gran voluntad divina, y eso no lo puede manipular nadie. Esa fuerza actúa por libre y obedece otras leyes, así que no, la voluntad de la fuerza no la pueden alterar los seres de la galaxia porque está sujeta a designios fuera del alcance de cualquiera. Luego me hace gracia que Anisella diga que el poder de dos es mayor que el de una porque son más. En realidad es una cuestión de calidad, no de cantidad. Es como si pones a Yoda a pelear con la fuerza contra 30 iniciados Jedi. Los va a derrotar fácilmente porque él tiene más experiencia y dominio de la fuerza. Dos personas pueden derrotar a otra no por estar unidas, que hablando de trabajar en equipo pues también ayuda, sino porque sus poderes superan a los de su adversario. Se entiende el mensaje de fondo de que es importante estar unido a las personas que amas para afrontar los peligros juntos. Eso incluso lo decían los Jedi. Vamos, no es nada nuevo, pero no decide necesariamente el resultado de una batalla. Y por último, de esta lección de Anisella quiero destacar algo que tampoco acaba de convencerme. Ella dice que los Jedi dominan la fuerza, y esa es una frase totalmente errónea. Quienes dominaban la fuerza como tal eran los Sith, porque la palabra dominar no estaba contemplada en los ideales Jedi. La dominación de la fuerza implica que impongas tu voluntad sobre ella, algo que los Jedi rechazaban con toda su alma. Ellos predicaban la conexión armoniosa con la fuerza y sobre todo el estar abierto a escuchar sus designios y cumplir con su voluntad. Lo dicen a menudo, si haces memoria, que hay que dejarse guiar por la fuerza. Los que la usaban a su antojo eran los Sith, corrompiéndola y forzando sus límites para ganar mayor poder. Así que no, los Jedi no dominaban la fuerza y no presumían de hacerlo. Esos eran los Sith. Pero bueno, como he dicho al principio, todos estos errores se pueden disculpar diciendo que eso era lo que creían esas brujas y que por razones obvias estaban equivocadas, pero que no lo decían mal aposta, sino que no tenían forma de comprobarlo o de conocer realmente cuál era la verdadera naturaleza de la fuerza. Lo que sí que no se puede disculpar es la enorme contradicción que viene después, cuando durante el discurso, y también varias veces a lo largo del capítulo, Anisella se queja de que fueran expulsadas de la galaxia, perseguidas y cazadas sin motivo y acusadas de promover prácticas antinaturales. Y bueno, literal, su culto está basado en aspectos del lado oscuro y su forma de afrontar los problemas es la de atacar primero y preguntar después. Por ejemplo, cuando están los Jedi hablando con ellas tranquilamente, son las brujas las que les amenazan con cortarles la lengua, ir a matarlos mientras duermen por la noche, e incluso la misma Anisella posee a Torvin sin motivo alguno para obligar a los Jedi a marcharse. Claro, ellas son las víctimas en una galaxia que las juzga mal, ¿verdad? Esas brujas para nada son malvadas, simplemente unas pacíficas e incomprendidas hechiceras. Y en cuanto a lo que fueron acusadas por promover prácticas antinaturales, agárrate que vienen curvas. Para empezar, lo antinatural es la vergüenza ajena que dan con ese canto ceremonial que habla del poder de muchas. Jamás, y repito, jamás en mi vida he pasado tanta vergüenza en Star Wars como viendo eso, y ya ni siquiera con el beso entre Rey y Kylo, que ya es decir, no sé a quién se le ocurrió la idea, pero deberían prohibirle abrir la boca a partir de ahora. Y lo mismo digo con los que vieron la escena y le dieron el visto bueno. Es que madre mía, comparas ese ritual con los de las brujas de Dathomir y no hay color. Las primeras dan un cringe tremendo y las segundas consiguen ponerte los pelos de punta de lo bien que está hecho todo el ritual. Y ojalá fuera solo eso lo antinatural, porque sí, efectivamente, Anisella creó a dos niñas sin necesidad de un padre y otra bruja las llevó en su vientre y les dio a luz. Y este es el mayor problema con este capítulo y lo que manda al traste la condición única de Anakin. Pero vayamos por partes argumentando por qué es un despropósito lo que han hecho en esta serie. ¿Recuerdas lo que he comentado antes de la diferencia entre la fuerza cósmica y la fuerza física? Bien, la fuerza física, te lo recuerdo, servía para manipular ciertos aspectos de la fuerza, como levitar objetos, lanzar rayos, ahorcar sin tocar a su enemigo. Vamos, las habilidades que podía emplear un Sith o un Jedi o alguien lo suficientemente entrenado. Bien, pues esa fuerza física tenía limitaciones y dos de ellas eran, por un lado, resucitar a los muertos y por la otra, crear vida. ¿Y eso por qué? Pues porque de eso se encargaba la otra fuerza, la fuerza cósmica. Lo dice Yoda en el episodio 5 cuando habla con Luke. La vida la crea la fuerza y la hace crecer. Ningún Sith o Jedi logró jamás hacer eso, y el ejemplo perfecto es Plagueis, que fracasó en su intento por influir en los midichlorianos y crear vida. Y por si todavía hay gente por ahí que ve las precuelas con una venda en los ojos, cuando Palpatine le cuenta a Anakin la tragedia de Darth Plagueis, le está mintiendo para que crea que puede salvar a Padme y así atraerlo al lado oscuro. Lo digo porque hay quien piensa que le estaba diciendo la verdad, pero bueno,
en fin. La cosa es que no hay ninguna habilidad que permita a alguien crear vida, porque como digo, eso es algo exclusivo de la fuerza cósmica, en su faceta de gran voluntad. Y es que fue esa fuerza cósmica la que decidió crear a Anakin. Por algo se llama el elegido y por algo su nacimiento es único, porque todo fue planeado por la misma fuerza. Absolutamente nadie influyó en Shmi con la fuerza para concebir a Anakin, y ese panel del cómic que anda circulando por ahí en donde salen Palpatine y Shmi está sacado de contexto, porque en su día ya salió la autora a decir que no representa a Sidious creando a Anakin, sino acechándolo en las sombras desde su nacimiento. Así que no, nadie puede crear vida usando la fuerza, y punto. Eso sería una transgresión de la norma más básica y elemental de Star Wars. Por lo tanto, si la serie de The Acolyte nos ha dicho que Anis Seiya ha creado a las gemelas, hay dos posibilidades. La primera, que lo haya hecho usando la fuerza y por lo tanto le resta importancia al papel de la fuerza cósmica como gran voluntad. Y la segunda, que haya engendrado a las gemelas porque así lo quiso la voluntad de la fuerza, haciendo que la condición y nacimiento de Anakin deje de ser único y rompiendo la profecía del elegido. Y la verdad es que si lo pensamos detenidamente, no sé cuál de estas dos opciones es peor, porque ambas son horribles. La primera porque eleva el poder de Anis Seiya por encima de cualquier otro personaje, incluyendo los dioses de Mortis, lo cual es una absoluta locura y una estupidez. Si hacemos memoria, ni siquiera el padre, que era el ser más poderoso del universo, podía resucitar a Ahsoka o salvarle la vida a su hija cuando ella cayó herida de muerte por su hermano. La ley de no poder resucitar a los muertos la tenía que respetar, porque hay cosas que están incluso por encima de las capacidades de un dios o de la representación física de una parte de la fuerza, en este caso. Así que si Anis Seiya usó sus habilidades con la fuerza para crear vida, ¿significa que es más poderosa que el ser más poderoso del universo? No sé vosotros, pero yo creo que esto es totalmente ridículo. Y la segunda opción, que Anis Seiya haya concebido a las gemelas por deseo de la fuerza, es igual de horrible. Tengo pendiente hacer un análisis en profundidad de la tragedia de Anakin, y ahí lo explicaré todo con más detalle, pero básicamente Anakin fue el único elegido. La profecía lo expresaba de este modo, y cito: un elegido surgirá sin necesidad de un padre, es decir, un elegido, solo uno, y precisamente en los capítulos de Mortis se deja claro que Anakin es el elegido. Lo digo por la gente que a día de hoy sigue diciendo que no está claro que el joven Skywalker lo fuera, o sea, que si no quieren escuchar a George Lucas, que ya lo ha dicho en infinidad de ocasiones, pues que al menos vean lo que dice el canon oficial de Anakin. Él es el elegido y no hay vuelta de hoja, y una de las características que le hacen serlo es precisamente su peculiar nacimiento. Nadie más ha nacido de este modo, porque algo así solo puede suceder si la fuerza lo permite, y lo permitió con Anakin porque era la única forma de concebir a alguien lo suficientemente especial como para llevar el equilibrio a la fuerza. Pretender que esa gran voluntad también aceptó crear a Osha y Mai es ridículo, y más aún cuando todo esto sucede menos de 100 años antes del nacimiento de Anakin. ¿Qué destino tan importante tienen que cumplir esas gemelas que la fuerza necesite crearlas del mismo modo que hizo con Anakin? ¿Cuál es esa tarea tan trascendental que deben hacer apenas 70 años antes de que nazca el elegido que restaurará el equilibrio? Ya te lo digo yo, que ninguna. Todo esto no es más que el enésimo intento de Disney por denigrar la figura de Anakin y forzar la importancia de sus nuevos personajes. Ya lo hicieron con el regreso de Palpatine en el episodio 9, mandando al traste la redención y el sacrificio del elegido cumpliendo la profecía, y ahora hacen lo mismo con Osha y Mai, minimizando el nacimiento de Anakin y su exclusividad como el único nacido por deseo explícito de la fuerza, de esa gran voluntad que lo gobierna todo. Rompen todo porque quieren meter sus ideologías actuales en franquicias cuyas bases están asentadas en influencias que llevan siglos formando parte de la tradición occidental. Seas o no religioso, la base de Star Wars está formada por los mitos grecolatinos, las influencias orientales del equilibrio y la tradición judeocristiana. Y esto es así porque lo quiso Lucas, porque fue él el que creó e ideó Star Wars. Y si tú eres un ejecutivo o productor de Disney que lo único que quiere es meter tu ideología personal y actual en una franquicia que lleva décadas bebiendo de influencias milenarias, pues que no te extrañe que luego los fans nos enfademos y digamos que todo lo que haces es una porquería. Es como si una clase de un instituto llevara años haciendo ciertas actividades en grupo y de repente llegara un alumno nuevo y empezara a dar órdenes, diciendo cosas como: esto no se hace así, sino de esta manera, esto no me gusta, hay que cambiarlo, no tiene sentido esta actividad, voy a tener que hacer unos cambios. ¿Qué harías tú en esa situación? Lo más sensato, y aunque darían ganas de pegarle un par de tortazos y amarrarlo a una silla, sería que el chico nuevo primero entendiera cómo funciona todo y por qué se hace de esa manera antes de sugerir de forma educada ciertos cambios que podrían hacerse, y entonces todos en consenso valorarían las propuestas y decidirían si aceptarlas o no. Pero no, tiene que venir una directora cuya preocupación máxima es la sexualidad de los personajes, dicho por ella misma cuando habló de R2 y
C3PO y que esta serie sea la más gay dentro de Star Wars, y te tiene que decir a ti, que llevas años siguiendo la franquicia y respetando lo que dijo Lucas, que estás equivocado. Y además que si te quejas de los cambios que están implementando, eres un homófobo y un racista, y porque no toleras ver lesbianas, gays o personas del colectivo LGTB+. Así están las cosas ahora, y el que no lo quiera ver pues está en su derecho, pero me parece muy triste que haya gente que quiera seguir con la venda puesta sobre los ojos. Entiendo que no es plato de buen gusto criticar algo por miedo a las represalias, pero es peor tratar de contentar a todo el mundo. Más que nada porque tarde o temprano vas a hablar de más o a decir de menos y te vas a encontrar en medio de un sándwich, vapuleado por unos y otros sin saber de dónde te vienen los golpes. En fin, para terminar, quiero comentar que me parece lamentable cómo el fuego consigue prender en llamas todo el hogar de las brujas, porque se ve a leguas que está hecho de piedra. Es que ya ni eso se esfuerzan los guionistas, es increíble. Y también tengo que decir, rompiendo una lanza a favor de esta serie, que aunque el capítulo termina dando la idea de que todas murieron por el fuego, creo que está bastante claro que hay algo más oscuro detrás. Bueno, esa es la impresión que tengo. Más que nada porque si las brujas hubieran muerto por el fuego, el maestro Torvin no se sentiría tan culpable hasta el punto de aceptar suicidarse, y Mai no le habría dicho que tiene que confesar sus pecados al Consejo Jedi. En mi opinión, creo que los 4 Jedi que estaban allí, es decir, Indara, Torvin, Sol y Kelnaka, hicieron algo que todavía no nos han mostrado, y no algo bueno precisamente, y sinceramente sí que tengo curiosidad por saber lo que sucedió realmente. Ahora bien, empiezo a estar cansado de cómo no paran de bombardearnos desde hace unos años con la idea de que los Jedi son malvados y unos egoístas que secuestran niños. Los Jedi no son nada de eso, pero os prometo que voy a preparar un vídeo hablando de ese tema en profundidad y demostrando que la gente ha interpretado de forma errónea a la Orden Jedi, básicamente porque no han sabido entender o no se han preocupado de hacerlo el verdadero trasfondo de las precuelas. Como digo, eso es otro tema que trataré en otro vídeo, pero estoy cansado de ver cómo se acepta socialmente que los Jedi hacían las cosas mal. En fin, eso es todo por la reseña de hoy. He terminado este tercer capítulo de The Acolyte muy molesto, y creo que os podéis hacer una idea. Y si los rumores son ciertos y acertaron cuando dijeron que este episodio 3 era un despropósito, todavía hay que seguir agarrados a la silla para el capítulo 4, ya que muchos se han referido a él como el último clavo en el ataúd de Star Wars. No me voy a alargar más, y sé que he dejado de lado algunos aspectos ridículos de guión del episodio, pero como he dicho al principio, si quieres conocer mi opinión al respecto, te recuerdo que lo digo todo en el directo de este miércoles, que te dejo por aquí a la derecha y en el comentario fijado. Por aquí a la izquierda te dejo también un vídeo hablando de mis expectativas antes de empezar la serie, y de corazón te agradezco todo el apoyo. No es fácil salir a las redes sociales y hablar de estos temas de una forma tan crítica, porque desgasta mucho mentalmente, pero el apoyo que estoy recibiendo por tu parte y por la de mi hermosa comunidad hace que valga la pena el esfuerzo. Sois los mejores, gracias a vosotros esto sigue en marcha, y la verdad, y os prometo que aquí me tendréis siempre dispuesto a decir sin pelos en la lengua lo que otros callan por miedo o por vergüenza. Gracias por todo y que la fuerza esté siempre contigo. La guardia del templo, cambio y fuera.